Hola amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy les voy a enseñar lo prometido en el video anterior, la división con dos cifras en el divisor. Bien, para hacer una división de dos cifras se necesitan de ciertos contenidos previos que obviamente te los entregué al principio de este video, ¿ya? Y tienes que saber estos conocimientos porque o si no, la división de dos cifras se te va a complejizar y los procesos de división se te van a hacer mucho más largos, ¿ya? Principalmente, te voy a pedir también que cuando trabajes con una división de dos cifras tengas a tu mano una hoja adicional en donde se van a hacer cálculos que son anexos a la división propiamente tal y, eh, y que te van a permitir desarrollar el ejercicio de forma mucho más ordenada. Yo tomé esta hojita de cálculo y la dividí en dos partes. En una parte voy a hacer divisiones de un dígito y en la segunda parte voy a hacer multiplicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comienza? Primeramente es saber cuántas cifras debo tomar para poder realizar esta división. Ya, en este caso debo tomar la misma cantidad de cifras que tiene el divisor siempre y cuando esa cantidad de cifras no vaya a significar un número menor que el divisor, ¿ya? En este caso tendríamos que tomar el 56. Voy a hacerlo así en esta forma para que lo observes de mejor manera. El 56 es mayor que el 23, así que por lo tanto tomo dos cifras. Si ocurriera lo contrario, que este numerito fuera menor, entonces ya no debo tomar dos cifras, debo tomar tres cifras, ¿ok? Pero en este caso particular son dos. Lo siguiente que debes hacer es, para comenzar a dividir, es que de estos dos números que seleccionamos, en este caso el 56 y con el 23 que vamos a trabajar, debes ignorar la unidad del número. Es decir, vamos a imaginar que no está el 6 y el 3. Y nuestra primera división que vamos a hacer en nuestra hojita de cálculo va a ser con los números que quedan. Es decir, voy a hacer 5 dividido 2. ¿Ok? 5 dividido 2, entonces por eso te digo, debes saber la división de un dígito. Me va a dar 2 por 2, me da 4, para llegar a 5, 1, ¿cierto? Ahí terminó la división. Bien, ¿para qué hago eso? Porque el resultado de esta división me va a entregar el número que a mí me va a permitir multiplicar. ¿Y por qué voy a multiplicar? Lo voy a hacer así. Voy a multiplicar siempre por el divisor. Es decir, voy a multiplicar 23, lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Por el 2 que me dio de la división. Ah, perdón, ahí sí. Entonces hago la multiplicación. 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. Y eso me da 46. Ese numerito que obtuve es el que debo utilizar acá en mi división. Y lo voy a poner aquí, debajo del 56. Me dio 46. Y hago la resta. Ese es el otro contenido que debes conocer. 6 menos 6 me da 0. Y 4 para llegar a 5, 1. Me da 10. Luego bajo la cifra siguiente, que es el 3. Y otra vez vuelvo a hacer el mismo proceso. Digo, voy a ignorar la unidad del 23 y voy a ignorar la unidad del 103. Por lo tanto, la división que tengo que hacer acá en mi hojita de cálculo es 10 dividido en 2. 10 dividido 2 me da 5, ¿no es cierto? Y eso significa que tengo que tomar el 23, que es mi divisor, y multiplicarlo por 5. Bien, hago mi multiplicación. 3 por 5, 15, me reservo 1. 5 por 2, 10, a 1, 11. Me dio 115. Pero si tú observas, el 115 es mayor que el 103. Y eso me da indicios de que ese número no me sirve.
Cuando no me sirve porque es mayor, debo tomar el número anterior. Si tomé 5, tengo que tomar 4. O sea, tengo que hacer, aquí al ladito, voy a hacerlo 23 por 4. ¿Ya? Entonces, 3 por 4, 12, me reservo una. Y 2 por 4, 8 y una 9. Me da 92. Y ese sí me sirve porque el 92 es menor que el 103. Así que lo voy a poner aquí debajito. 92. Nuevamente hago la resta, ¿ya? 2 para llegar a 3, 1. 9 para llegar a 10, 1. Y acá me da 0, ¿cierto? Bajo la cifra siguiente, que es el 5. Y ahora tengo el 115. Nuevamente lo mismo. Del 115 tengo que ignorar la unidad, al igual que del número 23. Así que lo que tengo que dividir es 11 dividido en 2. Acá. 11 dividido 2. Entonces 2 por 5 me da 10. Para llegar a 11, 1. Y lo que me está diciendo es que tengo que multiplicar 23, ¿no es cierto?, por 5. Pero ya lo hicimos, así que no es necesario volver a hacerlo, ¿ya? Ya sabemos que da 115. Pero en este caso sí nos sirve 115, ¿ya? Porque el número tiene que ser menor o igual a este. En este caso es igual, así que nos dio 115. 115. Y hago la resta. 115 menos 115, 0. Así que ahí ya damos por terminada nuestra división. ¿Qué números son los que pongo aquí? Entonces, para eso es importante el orden. De aquí tengo que poner en el mismo orden, primero, los números que utilicé para multiplicar. Aquí utilicé el 2. Aquí utilicé el 5, pero no me sirvió, así que usé el 4. Y acá usé el 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese mismo orden debo anotarlos acá, en la solución. Me va a dar 2, 4 y 5. Es decir, el resultado de mi división me dio 245. Y me sobraron 0 elementos. Y esta es una división exacta, al igual como hicimos en el video anterior, ¿ya? Es una división exacta. ¿Cómo puedo yo comprobar de que esta división está correcta? Basta con que tú multipliques 245 por 23 y al resultado de esa multiplicación le sumes el resto. En este caso tendrías que sumar 0, pero suponiendo que va a dar otra cosa, se suma esa otra cosa, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, si tú quieres comprobar si tu división está correcta, basta que tú multipliques tu resultado, es decir, 245 multiplicado por 23 y le sumes 0, en este caso el resto. Si el resultado te da el dividendo, entonces quiere decir que tu división está correctamente resuelta. Bien, aquí tenemos otra división de 2 dígitos. Y lo primero que hay que ver es si efectivamente es pertinente tomar 2 dígitos en el dividendo para comenzar la división. Pero observamos que el 21 es menor que el 53, así que no podemos tomar 2 cifras como en el ejercicio anterior, ¿ya? Sino que debemos tomar 3 cifras. Aquí las voy a marcar. Estas 3 cifras. Pero el procedimiento es igualmente el mismo. Es decir, debo ignorar la unidad de cada número. Ignoro el 5 y ignoro el 3. Y lo que tengo que hacer acá en mi hojita de cálculo, que yo ya le hice una línea de separación, lo primero que debo hacer es dividir 21 dividido 5, ¿cierto? 21 dividido 5.
Entonces 5 por 4 me da 20, a 21, 1. ¿No es cierto? Y ese número que nos dio en la división es el que tengo que multiplicar por el divisor acá en este otro lado. Entonces debo hacer, en este caso mi divisor es 53, así que 53 lo tengo que multiplicar por 4. Hago la multiplicación, 3 por 4, 12, me reservo una, 4 por 5, 20 y una, 21. ¿Cierto? Y nos da el número 212, que este número sí nos sirve porque es menor que el 215. Así que lo podemos utilizar acá en la resta. 212 y hago la resta como corresponde. 5 para llegar a 2, 3, 0 y 0. Bien, aquí bajamos la cifra siguiente, que es el 4, y nuevamente debiéramos hacer el proceso de ignorar la unidad. Pero aquí me voy a detener porque en el video anterior no apareció un ejemplo como este, pero también se cumple para la división de un dígito. Si ya bajé mi cifra y observo que el número que obtengo es menor que el divisor, entonces necesariamente y obligatoriamente debo bajar una segunda cifra, porque este numerito no puede ser menor que el divisor, ¿ya? Así que bajo una segunda cifra en la misma corrida para que crezca este número y sea 340 y ahora sí es mayor que 53. Pero me voy a encargar de que acá en mi hojita de cálculo le voy a escribir aquí agregar 0. Le voy a dejar eso escrito ahí, ¿ok? Porque eso solamente se hace cuando me doy cuenta de que bajé dos cifras en la misma corrida. ¿Ok? Entonces, para que continuemos. Ahora sí podemos hacer el ejercicio. Ignoro la unidad en este número, que es el 0, y ignoro la unidad en el divisor. ¿Ya? Y lo que yo tengo que hacer entonces acá es dividir el 34 dividido 5. 34 dividido 5. Entonces aquí es 5 por 6, me da 30. Para llegar a 34, 4. Así que lo que debiera hacer es tomar el 53, que es mi divisor, y multiplicarlo por 6. ¿Cierto? Entonces 6 por 3 son 18. Me reservo una. Y 5 por 6, 30, más 1 son 31. Me dio 318. Y el 318 es menor que el 340, así que sí lo puedo utilizar. 318. Hago la resta nuevamente y lo que obtengo es 2, 2 y 0. Bien. Luego debiera bajar la cifra siguiente, pero como ya no tengo más cifras, entonces mi división ha terminado. Bien, ¿cómo debiera poner entonces los resultados ahora aquí? Porque necesito el cociente de mi división. Entonces lo que debo hacer es colocar lo que está acá, considerar los números que había multiplicado. El 4, aquí el 0, que nosotros le pusimos a agregar un 0, y el 6. Así que debemos poner acá, disculpen para que observen, el 406. Ese sería el resultado de esta división. Igualmente que en la anterior, bueno, esta es una división no exacta, ¿ya? Así que, porque me da de resto 22. Si tú quieres saber si tu división está correcta, basta que multipliques 406 por 53 y le sumes 22. Si el resultado que obtienes es 21.540, está correcta tu división. Bien, aquí tenemos otra división más y la última de este video, en donde vamos a empezar a dividir esta operación que está aquí. Lo primero es observar
cuántas cifras se deben tomar, ¿no es cierto?, para comenzar la división. En este caso siempre mínimamente se parte con 2 cifras, pero hay que ver si con 2 cifras es factible la división, pues el número debe ser mayor que el divisor. Como aquí el 45, que corresponde a las 2 primeras cifras del dividendo, es menor que el divisor, entonces se deben tomar 3 cifras. Las voy a marcar aquí. Vamos a trabajar con 3 cifras. Entonces así estamos cumpliendo con la condición de que el número que seleccionamos sea mayor. Bien, lo siguiente, ya igual que el procedimiento de las divisiones anteriores, es ignorar la unidad tanto del del divisor como del número seleccionado. Entonces ignoramos el 4 y ignoramos el 6. Y lo que debemos hacer acá en nuestra hojita de cálculo es hacer la división de 45 dividido 6. Al hacer 45 dividido 6 tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Y nos da 7, lo que significa que ese es el número por el que debemos multiplicar nuestro divisor. Es decir, 64 debemos multiplicarlo por 7, ¿cierto? Entonces, hacemos la división. Ahí está. Y nos dio 448. Como el 448 es menor que el 456, entonces podemos ocupar esta multiplicación, ¿no es cierto? Así que queda aquí 448 y hacemos la resta y nos da 8, 0 y 0. Bien, luego bajamos la cifra siguiente, que es el 2. Este numerito es mayor que 64, así que estamos bien. Nuevamente, ignoramos la unidad de ambos números, en este caso ignoramos el 2, ignoramos el 4 y hacemos la división 8 dividido 6. 8 dividido 6. Entonces eso nos da 1 y acá nos sobran 2, ¿no es cierto? Quiere decir que en la práctica tenemos que tomar nuestro divisor y multiplicarlo por 1. ¿Ya? Y ese es el número que tenemos que, ese 64 que está ahí, que nos da de la multiplicación, es el que tenemos que restar acá. 64. Bien, si hacemos la resta, 4 para llegar a 12, perdón, 8. Aquí nos da 1 y ahí estamos ok. Luego bajamos la cifra siguiente, que es el 1. Mismo razonamiento. Ignoramos la unidad de cada número, ignoramos el 4, ignoramos el 1 y tendríamos que hacer 18 dividido 6 en nuestra hojita de cálculo. 18 dividido 6. Eso nos da 3, ¿no es cierto? Exactamente. Nos da una división exacta. Y igualmente 64 tendríamos que multiplicarlo por 3, ¿no es cierto? 3 por 4, 12, me reservo una, 3 por 6, 18 y una 19. Da 192 la multiplicación, pero si observamos en nuestra división, el 192 es mayor que 181. Por lo tanto, tenemos que tomar, no multiplicar por 3 como acordamos, sino que por 1 menos. Es decir, hay que multiplicar 64 por 2. Y se hace la división. 4 por 2, 8, 2 por 6, 12. Y nos da 128 y ese número sí lo podemos utilizar acá porque es menor, ¿no es cierto?
Así que menos 128. Hacemos la resta y nos va quedando entonces 3, 5, y acá 0. Bien, bajamos la cifra siguiente que nos va quedando, que es el 7. Y mismo ejercicio otra vez. Ignoramos la unidad, ignoramos el 4, ignoramos el 7 y nos queda el 53 dividido 6, el que tenemos que hacer acá en nuestra hoja de cálculo, ¿cierto? 53 dividido 6. Eso nos da 8 y nos sobran 5. Y finalmente tenemos que hacer entonces 64. 64 tenemos que multiplicarlo por 8. Bien, queda 4 por 8, 32, con 3, ¿no es cierto? Y esto nos da 512. Como el 512 es menor que el 537, estamos ok. Así que 512. Y hacemos la resta. Y nos da, ahí está, ¿cierto? Si hacemos la resta, eso debiera dar. Luego debiéramos bajar la cifra siguiente, pero como no hay más cifras, entonces la división se da por terminada. Bien, pero la división tiene que tener su cociente y el cociente se saca de acá, de nuestra hojita de cálculo, ¿no es cierto? Considerando aquellos números por los que multiplicamos y aquellos números que efectivamente utilizamos. Por ejemplo, aquí utilizamos el 7, el 1, el 3 no lo utilizamos, no nos servía porque el 192 era mayor, así que lo hicimos por 2. Así que el 2 es el que utilizamos y el último, el 8. Así que en ese mismo orden debemos poner los resultados acá en nuestro cociente. Como queda entonces, va a quedar 7128. Y esta es una división no exacta. ¿Por qué? Porque el resto nos dio 25. Quiere decir que tomamos nuestro dividendo, lo repartimos en 64 y obtuvimos grupitos de 7128 elementos y nos sobraron 25 elementos. ¿Ok? Si ustedes quieren comprobar si esta división está correcta, basta con que usted tome el 7128, lo multiplique por 64 y le sume el resto. Eso debiera dar como solución el dividendo. Si le da el dividendo, entonces está correcta la división. Bien, y como última cosa, voy a hacer la comprobación de la última división que hicimos, porque en realidad a ustedes les voy a dejar la tarea de hacer la comprobación de los dos anteriores. Así que les voy a mostrar cómo debiera resultar el tema de la comprobación. Insistirles en algunas cosas primero, que esto es efectivo siempre y cuando haya habilidad para multiplicar y no equivocarse en los cálculos, obviamente, o sea, saberse las tablas de multiplicar, ¿ya? Si no tienen las tablas de multiplicar, o sea, si no te las sabes, es conveniente tener las tablas de multiplicar cerca para poder hacer la comprobación. Ahora, vuelvo a insistir en lo mismo que dije en el video anterior, ¿ya? Si tú no te sabes las tablas de multiplicar, el proceso de división, el proceso de comprobación se va a hacer mucho más largo y vas a incurrir en errores. Así que insisto en que hay una parte que hace uno como profesor y hay otra que hace el alumno, que es aprender lo que debe aprender, ¿ya? Así que esa parte es tu tarea. Bien, pero veamos el tema de la comprobación. El cociente se debe multiplicar por el divisor
y se le debe sumar el resto. Eso es lo que debemos hacer. En el caso de nuestra división anterior, el cociente dio 7128, así que lo vamos a poner aquí. 7128. Y lo vamos a multiplicar por 64, que vendría siendo nuestro divisor, ¿cierto? Bien, hagamos la multiplicación. Bien, 4 por 8 son 32. Me reservo 3, ¿no es cierto? 4 por 2, 8, más 3, 11. Me reservo 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. 4 por 7, 28. Me salto un espacio aquí y ahora continúo con el 6. 6 por 8, 48. Me reservo 4. 6 por 2, 12. 13, 14, 15, 16, ¿no es cierto? 16, me reservo 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. Y 6 por 7, 42. Luego hacemos la suma. Aquí nos da 2. Aquí nos da 9. Aquí nos da 11. Me reservo 1. 8 y 8 son 16. Me reservo 1. Aquí son 5. Y aquí son 4. Bien, ya terminamos la multiplicación. Nos dio 456.192. Y, según lo que les decía adelante, a eso le deben sumar el resto. Así que le vamos a sumar el resto, que en este caso a nosotros en la división anterior, el resto nos dio 25. Eso es lo que nos dio. Así que debemos sumárselo a este resultado final. Sumémosle entonces 25. 5 más 2 son 7. 9 más 2, 11 con 1. ¿No es cierto? Me reservo 1. Aquí quedan 2. 6, 5, 4. Y si observamos nos dio 456.217, que es exactamente lo mismo que estaba en nuestro dividendo, 456.217. Por lo tanto, esta división está correctamente resuelta. Si tienes alguna duda o quieres aportar algo, entonces déjalo en los comentarios. Y voy a posteriormente seguir subiendo videos. Me gustaría abordar el tema de las fracciones, las amplificaciones, las simplificaciones al principio. Y luego seguir con la operatoria de fracciones. A ver, tú opina en los comentarios qué te parece. ¿Ya? Listo, que estén muy bien. Chao.